Hola a todos y bienvenidos al capítulo 56 de Arduino desde cero en español. En esta oportunidad veremos el modelo de placa ProMicro con un microcontrolador distinto al que estamos acostumbrados, que incorpora en el mismo conectividad USB para emular una interfaz humana. La placa es realmente bien pequeña y aunque en la imagen no lo parezca, tiene tan solo 32 por 18 milímetros. Lo que diferencia a este modelo de placa es el microcontrolador modelo Atmega 32U4. El que estamos acostumbrados es el 328P, usado en los modelos 1, Pro Mini y Nano. La principal ventaja del 32U4 es que incorpora en el mismo un transceptor USB. Eso significa que está incluida la conectividad USB de forma nativa. En los modelos de placa con el 328P siempre teníamos un circuito integrado adicional para dicha tarea. Lo que podremos lograr con la ProMicro es que el sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux, la reconozca como un dispositivo de interfaz humana, HID por sus siglas en inglés. En pocas palabras, al conectar la placa a la computadora, dependiendo de lo que le hemos programado, podrá emular el funcionamiento de un teclado, un mouse, un joystick o mando de juegos, y es la principal ventaja para usar este modelo en particular. Pero antes de explorar la capacidad HID, debemos analizar las diferencias respecto de otros modelos, distribución de pines y funciones de los mismos. Aquí se muestran los pines digitales para su uso como entrada o salida. En la columna izquierda, pines 0 y 1, luego del 2 al 9. Pasando a la columna derecha, el pin inferior será el número 10, y aquí comienza la diferencia respecto del modelo 1. No estarán presentes los pines 11, 12 y 13. Por eso verás que del 10 pasamos directamente al 14, 15 y 16. Al no tener, por ejemplo, el pin 13, tampoco tendremos el famoso LED L de la mayoría de placas. De todas maneras, es posible encender el de recepción RX, como veremos luego al hacer el primer programa, pero es importante que tengas en cuenta esta nueva distribución y numeración de pines digitales. Otra diferencia será la forma de marcar a aquellos que tienen capacidad PWM, modulación por ancho de pulso. Se hará mediante un círculo alrededor del orificio del propio pin. En la ProMicro, los pines PWM serán los números 3, 5, 6, 9 y 10. Las entradas analógicas son estas 4, A0 a A3, y funcionarán de la forma usual con Analog Read, pero a diferencia de otros modelos, podemos acceder a otras 5 entradas adicionales, A6 a A10. Notarás que saltamos de A3 a A6, es decir que no estarán disponibles A4 y A5 que solíamos usar para el bus I2C. Dicho bus estará reubicado en otros pines, así que verás la importancia de dedicarle un tiempo en analizar esta nueva distribución de funcionalidad de los pines. De 0 y de 1, al igual que otros modelos, corresponde a TX y RX respectivamente para la comunicación serie por UART, y ahora el extensamente usado bus I2C se presentará sobre los pines digitales 2 y 3, siendo el 2 SDA y el 3 SCL. Por último, la interfaz serie SPI la encontraremos sobre los pines 16 para MOSI, 14 para MISO y 15 para SSK, pudiendo usar cualquier otro disponible para el Slave Select. Existen dos variantes de ProMicro, de 5 y 3,3 volts. En esta vista inferior se supone debería haber una marca por parte del fabricante para indicar de qué modelo se trata, pero como verás no es el caso. De todas maneras es fácil de identificar si volvemos a la vista frontal. El modelo de 5 volts, que es el que estaré usando para la práctica, tiene un oscilador de 16 MHz. Por eso en este rectángulo se identifica un oscilador con el número 16000. Si fuese un modelo de 3,3 volts, funciona a una velocidad de 8 MHz y el oscilador tendría la indicación 8000. Es importante que tengas en cuenta que el modelo de 3,3 volts funciona con una tensión máxima de justamente 3,3. Un nivel alto en un pin digital tendrá un valor de 3,3. Lo mismo el límite de tensión máximo a aplicar a una entrada analógica, de manera que no apliques
5 volts porque la arruinarás. Como decía, yo estaré usando un modelo de 5 volts. La alimentación y comunicación con la computadora será mediante el conector del tipo micro USB y el pin para alimentación externa no regulada será mediante este con denominación RAW. Mediante este pin podremos aplicar un rango de tensión de 6 a 12 volts que ingresarán a este regulador y permite generar 5 volts regulados para el funcionamiento interno. Mediante el pin de BCC tendremos una salida de tensión regulada ya sea de 5 o 3,3 volts según el modelo de nuestra placa. Con un modelo de 5 tendremos 5, con un modelo de 3,3 dicha tensión, por eso se identifica de forma genérica como BCC. El resto de los pines serán varias conexiones de GND en ambos lados de la placa y uno de reset activo bajo, teniendo en cuenta que no presenta un pulsador de reset como es usual de otros modelos. Para poder utilizarla debemos primero ingresar a la siguiente página web. Dejaré un enlace directo en la zona de descripción. De aquí descargaremos el driver o controlador. Yo te estaré mostrando el proceso para Windows, pero en la página también se describe para los casos de Mac y Linux. Presionando sobre el botón FIO and Pro Micro Drivers, descargaremos un archivo comprimido con extensión zip a la carpeta de descargas por defecto de nuestra computadora. Aguardamos unos instantes y luego podremos abrir la carpeta contenedora, usualmente descargas. Con botón derecho seleccionamos extraer aquí si estás usando WinRAR o extraer todo con el sistema de descompresión incorporado de Windows. Finalizado el proceso de descompresión, se crea una carpeta con el nombre Arduino Boards Master. Podrás ingresar y ver los archivos que contiene, pero ya tenemos todo lo necesario en caso de Windows 10. Si estás usando una versión anterior de Windows, puede que en algún momento te solicite el sistema que indiques la ruta de los controladores, que es la que se muestra dentro de SparkFun ABR Signed Driver. Ahora vamos a conectar la placa a la computadora mediante un cable micro USB y Windows deberá detectar la misma e instalar los controladores adecuados de forma automática sin intervención alguna de nuestra parte. En caso de no encontrar el controlador, recordá indicarle que lo busque en la carpeta Descargas Arduino Boards Master SparkFun ABR Signed Driver. Muy bien, ya logramos instalar correctamente el controlador de la placa en la computadora, pero nos resta un pequeño trabajo en el IDE de Arduino. Vamos a abrirlo e ingresar al menú Archivo y luego Preferencias. Hacia el final verás un campo que dice Gestor de URLs adicionales de tarjetas. Para completar este campo volvamos a la página web donde descargamos el driver y desplazamos a la sección Installing de Arduino Add-on. Vamos a copiar esta dirección web URL. En vez de seleccionar y copiar, podemos simplemente presionar el botón Copy Code. Ahora que tenemos copiada la URL en el portapapeles, volvemos al IDE de Arduino y pegamos con la combinación Control y la tecla B corta. Debe quedarte de esta manera como se muestra. En definitiva, un enlace a las definiciones de unas tarjetas donde estará la Pro Micro. Luego es solo cuestión de presionar el botón OK. Como último paso, iremos al menú Herramientas, Placa y Gestor de tarjetas. Aguardamos mientras se actualiza el listado y en el campo de búsqueda escribimos SparkFun. Seleccionamos el que dice SparkFun ABR Boards by SparkFun Electronics. En el listado de tarjetas verás que está la Pro Micro entre otras. Presionamos sobre el botón Instalar y luego de finalizado el proceso de descarga de un par de segundos, veremos el texto de Installed. Resta solo cerrar la ventana del gestor. Volviendo al menú Herramientas en placa, ahora debemos buscar por la Pro Micro. Deberás desplazarte hacia abajo en el listado hasta encontrar SparkFun Pro Micro y seleccionarla. Nuevamente al menú Herramientas, en placa ya quedó seleccionada SparkFun Pro Micro. En procesador debemos cambiar por el modelo Atmega 32U4 5 volts a 16 MHz. Si tuvieras la de 3,3 volts, la seleccionarías. En mi caso será la de 5 volts. Por último, nuevamente a herramientas, vemos que la placa es la correcta, el procesador también y en puerto ya está seleccionado el adecuado. En mi caso COM4, que claro puede ser distinto en tu caso. En definitiva ya
tenemos todo listo para comenzar a usar la Pro Micro. Sé que el proceso es algo tedioso, pero por fortuna es por única vez. En este primer programa haremos el parpadeo de un LED como simple verificación de que podemos cargar y ejecutar un programa. Como te decía antes, este modelo de placa no dispone del LED L conectado al pin 13, entonces podemos encender el LED de recepción RX que es interno, es decir que se trata de un pin que no tiene conexión externa. Dicho pin es el número 17, por eso aquí en el setup lo establecemos como salida y dejamos el comentario para que quede claro. En el loop vamos a encender dicho LED durante 2 segundos. Otra característica es que este LED está conectado de forma tal que se activa con un nivel lógico bajo low. Usa lógica negativa, por eso Digital Write sobre el pin 17 es con low, luego una demora de 2 segundos. Finalmente lo vamos a apagar durante 1 segundo enviando con Digital Write un nivel lógico high y una demora de 1 segundo. Bien simple para verificar que todo está correctamente instalado y funcionando. Vamos a verificar y subir el programa. Si todo va bien, verás como el LED enciende por 2 segundos y apaga por 1 segundo, repitiendo así todo el tiempo. Algo que notarás es que luego de subir el primer programa cambia el puerto COM asignado. Lo podrás verificar ingresando al menú Herramientas y en puerto ahora está seleccionado COM6. Recordarás que en mi caso era puerto COM4 antes de subir el programa. Esto es normal y no te preocupes si ocurre. Tiene que ver con el hecho de la integración USB con el microcontrolador. Vamos a ir finalizando por ahora este capítulo ya que cumplió su objetivo de entender las características más destacadas de la Pro Micro, instalar el driver, modelo de placa en el IDE y cargar el primer programa. En el próximo capítulo ya entraremos de lleno a la capacidad HID, la principal atracción de este modelo. Podemos programarla de manera tal que al conectarla a la computadora, el sistema operativo, ya sea Windows, Mac o Linux, la reconocerá como un teclado, un mouse o un joystick o mando de juegos. Al emular un teclado, podremos enviar caracteres individuales, cadenas e incluso atajos de teclado. De hecho, haremos un pequeño proyecto con 2 botones que servirán de acceso directo a las funciones de copiar y pegar. Veremos cómo al emular un mouse podremos tomar control de la posición del puntero y emular la presión de botones izquierdo y derecho. Y al emular un joystick o mando de juegos, enviar la posición de un mando analógico y distintos botones. Así que veremos muchas cuestiones interesantes en breve. Eso es todo por este capítulo. Como siempre, te pido te suscribas si aún no lo has hecho, activar la campana para recibir notificaciones ni bien se publica un nuevo capítulo y un me gusta si te pareció interesante. Como es usual, podrás dejar tu duda o comentario que con gusto te responderé. Chao y hasta la próxima.